Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es con gran alegría que les invito a inaugurar este tránsito por el tercer Congreso Internacional de Psicología, organizado por nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Quiero bienvenirles en el sentido de que vuestra llegada acá es muy apreciada, es muy querida por nosotras, y esperamos que experimenten esa alegría que tenemos, porque nuestra intención es abrir un poco más de lo habitual las puertas de nuestra casa para que en estos días se transforme en una morada donde demorarse en las conversaciones y encontrarse en el pensamiento. Quiero además no dejar de decir que esta nuestra casa en estos últimos tiempos ha estado un poco apedreada, por decirlo de alguna manera, cascoteada, no solamente por los problemas relacionados con los temas del presupuesto, que muchas de ustedes conocen, sino también por el lugar en el que ciertas fuerzas nos quieren colocar. Y de algún modo, esta inauguración de este encuentro vuelve a mostrar las potencias que somos y vuelve a mostrar que perseveramos a la hora de seguir pensando. Para empezar este acto, sobre todo esta parte que es un poco protocolar, queremos invitar a conversar un poquito con nosotros al señor rector de nuestra universidad, el profesor Héctor Cancela. Muchas gracias. Bueno, buen día para todas y para todos. Un placer estar en esta inauguración y bueno, compartir la mesa con el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, y con la conferencista invitada, con Alicia Stolkiner. Y bueno, y compartirla con todas y todos, ¿verdad?, que están aquí en este Paraninfo, que es un lugar de tanto significado en nuestra universidad. Yo quería compartir un par de reflexiones rápidas. Lo primero, claramente retomando un poquito el lema del Congreso, ¿verdad? Perspectivas y desafíos para la construcción de otros mundos posibles. Justamente me parece muy, muy significativo. Estamos en un mundo muy concreto, ¿verdad?, donde hay un mandato, a veces múltiples mandatos, un deber ser. A las personas se les pone un ideal y hay, ¿verdad?, todo un capitalismo que gira alrededor de esos ideales. Y eso va en múltiples dimensiones, ¿no? Va en la estética, en lo que el cuerpo de una persona debe ser, va en lo que debe tener, en lo que debe comprar, en lo que debe consumir, pero también en lo que debe ser, digamos, su cabeza de alguna forma. Es decir, hay normalizaciones y se trata de vender productos para que todos lleguemos a esa persona ideal, ¿verdad? Y bueno, creo que incluso a veces el concepto de salud mental mal usado también va por ese lado. Hay como una especie de ideal y ser sano mentalmente es ser una cosa y todo lo que es distinto, bueno, si te puedo vender una pastillita para que te acerques a ese ideal, mejor, ¿verdad? Y muchas veces hay un gran negocio o muchos grandes negocios en torno a vendernos algo para acercarnos a un ideal no alcanzable. Bueno, creo que justamente lo que necesitamos es construir otros mundos posibles, ¿verdad? Pensar en la salud mental como en el bienestar psíquico, en el estar bien y no en la diversidad de ese estar bien, ¿verdad? Hay muchas formas en las cuales podemos estar bien y lo que debemos hacer es construir esas formas, entenderlas, apoyarlas, ¿verdad? Y creo que justamente el trabajo que ustedes hacen, ¿verdad?, como investigadores, estudiantes, académicos y académicas en esta área, en un congreso como este, da cuenta de esa diversidad, ¿verdad?, de la diversidad de enfoques, de la diversidad de visiones, de la diversidad de maneras en las cuales ir construyendo ese estar bien en el mundo. Y un evento como este es justamente por ese carácter internacional, este alcance que tiene, que es en gran medida latinoamericano, pero que sabemos que también tiene presencia de investigadoras e investigadores de España, de Italia, de Rusia. Bueno, nos permitirá, en definitiva, compartir, ¿verdad?, similitudes, diferencias, visiones, el trabajo situado en la realidad de cada país, pero también, digamos, el abrir nuevas perspectivas y seguir empujando esos cambios necesarios para esos otros mundos posibles.
Con este enfoque quiero entonces felicitar a quienes trabajaron arduamente para organizar el Congreso. Sabemos que un Congreso de esta talla, más de 1.100 personas, da mucho trabajo previo, da mucho trabajo durante también el evento. Sabemos que luego también quedó la gran satisfacción del trabajo realizado. Y bueno, y queremos agradecer a todas y todos los que están aquí y en general quienes van a estar participando, ¿verdad? Porque este evento, en definitiva, se construye con esas presencias, ¿verdad? Con quienes van a estar presentando sus trabajos, debatiendo, participando en los paneles, escuchando, aportando. Así que agradecer otra vez, volver a darles esa bienvenida y bueno, y desear que este evento sea lo más fructífero posible. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las cuestiones más protocolares, le damos la palabra al decano de la Facultad de Psicología, profesor Enrico Irrazábal. Buen día a todos y todas. Voy a leer algunas cosas por dos razones. Por el control que me hacen del tiempo y porque no quiero olvidarme de algunas cosas. Para la Facultad de Psicología es una enorme alegría abrir este tercer Congreso Internacional de Psicología. Nosotros hacemos cada 2 años estos congresos y hemos decidido hace un tiempo, hasta que algo nos derrote, que seamos nosotros mismos con nuestras fuerzas quienes organizamos el congreso, con nuestras capacidades y con nuestros esfuerzos. El cansancio en este momento es alto en mucha gente, los errores que hemos cometido, pero las alegrías y los aciertos también son nuestros. Agradecemos la presencia de Héctor Cancela, nuestro rector de la universidad, y Alicia, que hoy por primera vez hablamos, después que compartimos algunos hoteles en algunos congresos, y no, juntos no, no se dio. Pero bueno, compartimos algunos desayunos sin hablar. Agradecemos también la presencia de las autoridades nacionales que van a estar en este congreso, que vienen, que nos acompañarán en diferentes instancias programadas del congreso. Sobre todo aludo con esto que estamos en un año muy particular para nosotros, que es el eje de este congreso, que es el nuevo periodo que se decidió para la aplicación de la ley de salud mental en Uruguay, que debería haberse finalizado el cierre de los monovalentes en este año, que termina, pero no sucedió así debido a decisiones políticas, financieras también. Entonces, las iniciativas de intercambio que redunden en este Congreso en políticas públicas que favorezcan el bien público, también que se hagan en diálogos respetuosos. Ya tendremos varias mesas para hablar qué quiero decir con esto, pero ayer tuvimos una intensa reunión en el Ministerio de Salud Pública, muy interesante, entre varias actrices y actores de la salud mental del Uruguay, pensando en esto mismo, con acuerdos y con desacuerdos. Agradecemos a las autoridades de toda la Universidad de la República. Tendremos una mesa específica con autoridades no solo del área de Ciencias de la Salud, donde se inscribe Facultad de Psicología, sino de otras áreas donde estaremos discutiendo algunas cuestiones vinculadas al eje desde perspectivas diferentes. Nosotros no solo nos encontramos porque somos demócratas, sino porque también los necesitamos. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias entonces y de la Facultad de Psicología, de las facultades de Psicología de
queridos compañeros y compañeras argentinas con quienes nos hemos encontrado y estamos conectados diariamente, sabemos de nuestras vidas y de nuestra familia. Una barra hermosa que yo he conocido y que me han también hecho conocer unos vinos riquísimos. También quiero agradecer a las visitantes y los visitantes extranjeros. No quiero olvidarme, voy a nombrar algunos de los países que yo pude contactar: Chile, México, Brasil, Argentina, Cataluña, España, puse barra España, País Vasco, sin barra, no, barra España, y a nuestros amigos rusos que nos están, y rusas que nos están visitando. Particularmente aprovecho a saludar a al querido compañero Paulo Amarante, que lo tendremos en días, como saludé a Alicia, dos referencias muy importantes para nosotros, leídos, queridos, respetados, y que hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Saludar también a Silvia Dutrenit, que viene de México, David Serrano, que viene de Cataluña, y todos estos dos últimos con sus desvelos por la memoria reciente y los derechos humanos. Un especial agradecimiento, ¿voy bien, Gaby? Un especial agradecimiento, y termino, bueno, me voy a saltear algo. Especial agradecimiento, decía, al cogobierno universitario, a la barra del CEU que está allá arriba. Muchas gracias a las comisiones asesoras, al Consejo de Facultad, al claustro, al Consejo, a los órdenes, a las funcionarias y los funcionarios TAS, que no los nombro porque soy piola, sino estas cosas no se pueden hacer sin ellos y sin ellas. Así que gracias a los diferentes departamentos, secciones, a las compañeras y compañeras de los 5 institutos, de PROREN, de SAGIRNI, de los centros de investigación. Gracias a la Secretaría de Decanato, que espero que sobrevivan, a estudiantes de cooperación, al comité organizador, que parte de él está acá abajo, y al equipo de decanato. Hemos decidido realizar este congreso con un eje central en salud mental. La información sobre esta, como les decía, no es como queremos, no es tan buena como queremos, ni tan rápida como queremos, ni los debates más intensos aún lo hemos dado como queremos. El paradigma de salud mental muestra su estrepitoso fracaso y los efectos en términos generales con las políticas históricas de salud mental hasta el presente. Por lo tanto, tenemos muchas expectativas con lo que suceda con la nueva estrategia en salud mental que presenta MSP y ACE. No solo el paradigma de atención psicopatologizante de encierro, sino las ideas dominantes de enfermedad, pacientes, atención y cuadriculación social a través del encierro. Los movimientos de usuarios y usuarias, organizaciones de familiares, sociales, barriales, las y los universitarios y universitarias han generado una corriente móvil que reclama y propone cambios radicales, desmanicomializadores, sin comillas, cierre definitivo de los hospitales monovalentes, respeto a los derechos humanos y a la participación social de lo que saben los barrios juntos con nuestros saberes, para que aceptemos la diferencia y modos de existencia y comportamentales simplemente diversos, y que reduzcamos en el caso que existan padecimientos. Inclusión, promoción, prevención, atención, reducción medicamentosa, acceso al trabajo, a la vivienda, en síntesis, transformar lo reductivo de la noción y práctica en salud mental por vida digna, digna de ser vivida. Estamos en tiempos difíciles, distintos a otros, de crecimientos de ideas que vacían espacios colectivos, que empobrecen la democracia, que excluyen sectores sociales, que apuestan a la exclusión o aniquilamiento del otro por desconocimiento o arrasamiento por éxito personal. Una nueva postura que se asienta en el antiguo individualismo moderno,
pero ahora no solo plantea la reducción de lo público, sino el secuestro del deseo como producción colectiva. Ya lo vamos a hablar, pero las resoluciones del Consejo Directivo Central de solidaridad práctica con nuestras compañeras y nuestros compañeros argentinos tiene que ver específicamente con la necesidad de la defensa de la democracia y de todo proceso de lo que se denomina hoy en el mundo la nueva derecha que reduce la democracia. Hagamos de este Congreso un espacio intenso de intercambios que colaboren a pensar de otra forma, a denunciar y proponer cuerpos teóricos, metodológicos, técnicos, estratégicos que hagan de la salud mental no solo una ley o una aplicación de una ley, sino que la implementación no sea más de lo mismo, sino un cambio de paradigma verdadero, consensuado, democrático, entre todas y todos, que aprendamos de las diferencias disciplinares, institucionales, que tengamos la capacidad de cambiar. Hagamos de este Congreso un espacio donde podamos discutir de lo que nos importa, que nos apasiona, para proponernos seguir transformando el paradigma de abordaje de lo que denominamos salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como sabemos que el profesor Cancela tiene compromisos ineludibles por su posición de rector, queremos dar por finalizada la parte, esta parte un poco más, ¿cómo diría? Ceremonial, ¿no? Protocolar, la palabra era protocolar, la que tenía en la cabeza, y para eso les vamos a entregar un obsequio a Héctor y otro a Alicia, que es de parte de la organización del Congreso y que tiene que ver con, bueno, encontrarse también en esto de la construcción de otros mundos posibles. Bueno, este Congreso... Bueno, como ustedes saben, este Congreso tiene como horizonte seguir profundizando debates que fueron instalados en los dos primeros congresos y fundamentalmente generar nuevos encuentros en torno a la salud mental. Nuestra idea es que estos encuentros puedan proponer perspectivas y desafíos para la construcción de otros mundos posibles. Como ven, pese a las piedras, pese a los cascotes, pese al estado del mundo, no abdicamos de la pretensión de seguir inventando otros mundos. Pretendemos seguir aportando interrogantes, pretendemos seguir apostando al pensamiento crítico que trae de la mano las imprescindibles, necesarias transformaciones sociales. Este Congreso, como dijo Enrico, se realiza gracias a la conjunción de fuerzas alegres que componen la organización, el trabajo material, el pienso conjunto, la construcción de estrategias y fundamentalmente el apetito de encontrarse y de pensar. Funcionarios, docentes, estudiantes, egresados han estado trabajando arduamente para que hoy podamos estar aquí y en ese sentido quería agradecer. También quería dar las gracias a las organizaciones sociales y los colectivos que se dispusieron a participar en los distintos modos. Ustedes se van a encontrar en el local central con varias propuestas sostenidas por ellos. Quiero dedicar también algunas palabras al recuerdo de quienes hoy no están físicamente entre nosotros. Entiendo que la memoria es una condición fundamental para mantener las perseverancias de la vida y en ese sentido traigo aquí al recuerdo de Ricardo Bernardi, un profesor muy estimado, generoso, riguroso, colaborador, entusiasta, que mantuvo estrechos vínculos de trabajo, compromiso y formación con nuestra casa de estudios. En lo que es personal me enseñó una de las primeras cosas que aprendí de psicología en un congreso allá por mediados de los 80 y que tengo el recuerdo patente de esa instancia hasta el día de hoy.
Fue profesor de muchos y tuvo por fortuna reconocimientos varios, destacándose en su trayectoria en el campo del psicoanálisis, pero sin quedarse cautivo allí. Me invitan a ser maestra de ceremonias de esta instancia y esta nominación me resulta un poco controversial en relación a lo que me habita, porque ceremonia me suena por un lado algo solemne, reverencia, formalidad, cuestiones de las que no soy muy amiga, algunos de ustedes lo saben, pero también una ceremonia puede ser pensada como un ritual y esa idea me resulta más linda, más cercana, un ritual como un gesto relevante y significativo que en este caso, y como decía antes, tiene que ver con abrir aún más las puertas de nuestra casa a los encuentros posibles. En particular quiero decir que tenemos la aventura de contar entre nosotros con profesoras y profesores de otras universidades, que son eso, profesoras y profesores con mayúscula, que nos han permitido desafiarnos en los modos de pensar y que permanecen, por suerte, habilitando preguntas y cuestionamientos. Especialmente hoy quiero presentar a la compañera Alicia Stolkiner. No resulta muy fácil decir quién es. Uno podría pedirle al señor Google algunos datos, pero sospecho que eso no alcanzaría para dar cuenta de a quién vamos a tener la alegría de escuchar. Psicóloga, magíster, doctora, docente de larga data en varias universidades, autora, investigadora, extensionista, coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, vaya lugar importante, amiga de amigos, compañera inquieta por las problemáticas de la salud mental y las políticas, lo que la coloca en un excelente lugar de inauguradora de este congreso con la conferencia que vamos a escuchar a continuación, El campo de la salud mental, políticas, riesgos y potencialidades en épocas de incertezas. Bienvenida, Alicia, y gracias por estar acá. Ahí está. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la hospitalidad, tema del cual vamos a hablar. Me da mucho gusto estar de nuevo en Uruguay y quería comenzar antes de usar el PowerPoint, que es como obligatorio en esta época, que sin imagen nadie lee nada, pero, o que debía. Antes quería hacerles un comentario previo, o sea, cada vez necesito más pensar el conocimiento de manera situada. Y esto significaba que venía a Uruguay, venía con este desafío, venía a este congreso, y entonces antes estuve revisando las cuestiones de salud mental en Uruguay, sobre las cuales no debo tener nada que enseñarles, pero quiero comentarles lo que leí para lo comparativo y con qué me encontré, con lo que común, con lo distinto, con lo que nos hace pensar. Ustedes tienen una ley de salud mental que es del 2017, que es una ley también de avanzada, como la que tenemos nosotros desde 2010, con algunas diferencias con respecto a cómo se articula con la Declaración de Derechos de Discapacidad, digamos, y el concepto de discapacidad social, con algunas dificultades, con otras tramas que nosotros también tenemos, iba a decir, tampoco fue un lapso. Por ejemplo, nosotros pudimos modificar el Código Civil para evitar el concepto de insanía, pero no pudimos modificar el Código Penal y entonces chocamos con lo penal en la aplicación de la Ley de Salud Mental y así sucesivamente. Pero antes que nada, lo que tenemos en común, lo que tenemos que recordar para trabajar en el campo de la salud mental, y por eso yo les mostraba este dibujo, que te agradezco mucho que me hayas comentado su origen. Es una comunidad y es un barrio que distribuye y comercia lo que produce un artista propio de ese barrio para su manutención. Y entonces lleva su firma y no es el comercio normal del arte como está constituido en este momento. Es una vida comunitaria alrededor de la producción singular de arte de una persona de esa comunidad. Y esta es la esencia de lo que nosotros tenemos que trabajar en salud mental. Porque una ley es una herramienta de exigibilidad, ¿no? La ley de salud mental argentina no se produjo en un gabinete parlamentario. Hubo una antes de atención primaria de salud mental que se produjo en un gabinete parlamentario, la descubrimos nosotros con el equipo de investigación cuando ya no estaba vigente, porque el día que apareció el Ejecutivo le vetó el presupuesto. Esto fue en el 2000, antes de la crisis del 2001, y ahí murió la ley.
Otra cosa es llegar a una ley cuando los actores sociales que la constituyen imponen de alguna manera en la agenda parlamentaria y en el debate parlamentario la búsqueda de determinados derechos, ¿no? Hay un párrafo de Freud. Recibe una carta de Einstein, donde Einstein le pide a él y a otros intelectuales que le explique el porqué de la guerra, o sea, atribulado por lo que había pasado con su descubrimiento una vez que sucedió Hiroshima y Nagasaki, digamos, y se inició la era atómica. Y en esa carta, Freud, consideración que se llama El porqué de la guerra, tema sobre el cual debiéramos revisar nosotros en esta época, dice, empieza planteando algo así como una idea muy de Hobbes, ¿no? De que las sociedades están constituidas, digamos, que las leyes se configuran para evitar el conflicto competitivo dañino entre los humanos, y que entonces es la ley la que pone un límite a eso, como un límite externo, y que entonces las leyes significan que toda comunidad hace un esfuerzo para mantener lo comunitario. Y dice Freud, después vamos a debatir eso por la gregariedad de lo humano, pero Freud dice, a poco que esa característica que tiene, que nos hace avanzar pensando tiene razón, y después dice, no, esto está mal. Entonces dice, pero a poco que uno analiza esta consideración, dice, se demuestra errónea, dice, porque las leyes, porque las comunidades tienen, dice, personas de poderío dispar. 2 puntos. Lo estoy citando de memoria, o sea que puede tener un error, pero de poderío dispar. Y es notable lo que dice después. Dice, padres e hijos, hombres y mujeres, amos y esclavos. Y mete de una sola vez género, patriarcado, no se da cuenta de lo que está haciendo, y clase social. Dice, desde entonces, dice, las leyes estarán hechas por y para los poderosos. Y habrá 2 formas de transformación de la ley. Acá parece que le da la razón a los que piensan que el Estado siempre es el aparato de dominación de una clase sobre otra. Pero entonces sigue adelante y dice, desde entonces las leyes estarán hechas por y para los poderosos, y habrá 2 formas de violentación de la ley. Una, cuando los mismos poderosos violan las normas que ellos mismos enunciaron. Por ejemplo, el golpe de Estado, ¿no? Cuando nosotros tenemos un golpe de Estado, ¿qué es lo que dice el golpe de Estado? Que lo hace en defensa de la nación. ¿Y qué es lo primero que suspende? La Constitución de la nación. Que probablemente fue hecha por los mismos grupos que la... Bueno, volviendo a esto, quiere decir que estas leyes le ponen un límite, un límite. Dice, la otra forma es cuando aquellos que quedaron por fuera del beneficio de esta ley, aquellos que quedaron en situación de excepción, pugnan por ampliar el alcance de esas leyes para que sean para todos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de leyes con perspectiva de derechos, este paquete que fue apareciendo en nuestro país, les decimos las 20.000, ¿no? No porque sean 20.000 leyes, sino porque se iniciaron con el signo 20.000. Entonces, son la ley de parto respetado, la ley de muerte digna, la ley de matrimonio igualitario, la ley, todo esto, hablo de leyes que, aún introduciendo el matrimonio igualitario, son de salud mental, digamos, ¿no? Hacen a la salud mental. Tenemos una ley de consumos problemáticos, de plan de consumos problemáticos, que está sin reglamentar, por lo tanto no está en funcionamiento. Tenemos la ley de derechos de los pacientes, algunas con las cuales hemos tenido debate porque son por patología, la ley de autismo, la ley de etcétera, etcétera, pero cuando uno las rastrea, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos, cuando uno las rastrea, no son leyes que surgieron en un gabinete parlamentario, son leyes que se pusieron en funcionamiento desde el lado de los movimientos sociales, muchos de los cuales además son transversales, no son privativos de un solo partido político, por ejemplo, como lo fue en su momento en Brasil el movimiento de salud colectiva cuando logró colocar la ley de salud, la salud como derecho dentro de la reforma constitucional. Entonces, lo primero que voy a decir es que esto es en sí mismo, algo que dije
texto que fue fundante de la cátedra que inauguramos en la Universidad de Buenos Aires hace 1000 años de salud pública y salud mental. La participación, el nivel de participación es en sí mismo un factor de salud mental. La forma en que lo comunitario y lo gregario se configura como tal es en sí mismo un factor de salud mental. Entonces, por eso mi idea de un encuentro situado, porque cuando yo me fijé en el informe del Observatorio de Salud de Uruguay, me encontré con un problema que nosotros también estamos planteando y que creo que es prácticamente común a todo Occidente, que es el suicidio. Y particularmente el suicidio de los jóvenes, que según vi las estadísticas del Uruguay son alarmantes, y los estudios en la Argentina no tenemos los datos de mortalidad, pero todo parece indicarlo, y además a mí me enseñaron en epidemiología que estando erradicado un caso de rabia humana es una epidemia, y un caso de un suicidio de 10 años, de un niño de 10 años, yo podría decir es una epidemia, ¿no? Ahora, después no puedo dejar de pensar que los primeros estudios sobre el suicidio no se hicieron en la psicología, sino que dieron nacimiento a la sociología positivista con Durkheim, cuando habla del suicidio, con lo que él llama el suicidio egoísta, pero ego en el sentido de yo, y dice la tendencia a la individualización creciente se transforma en un causal de suicidio en las sociedades. Y lo otro, que fue una investigación, hace décadas nos dedicamos a investigar la articulación entre salud mental y economía a partir de la hiperinflación, por ejemplo, y el primer pico epidémico de suicidios que se estudió e investigó fue la crisis del 30 en Estados Unidos. Esto no quiere decir que yo esté planteando una relación causal, ¿está claro? Una relación causa-efecto. Hay que pensarlo en términos, ya no en términos de causalidades lineales, desglosables, entonces en objetos yo trabajo con esto, sino hay que pensarlos en términos de complejidad. Ahora sí, hecha esta salvedad, debo decirles que encontré algunas similitudes y algunas diferencias. Las similitudes son la dificultad de implementación de la ley de salud mental por incumplimiento de su presupuesto. Las diferencias quizás estriban, hay una diferencia que además de las legislativas que no me interesaría desarrollar acá, algo que cuando yo participé durante 10 años en la red de investigación en sistemas y servicios de salud del Cono Sur, teníamos siempre, cuando teníamos que hacer el comparativo entre países, teníamos siempre esa dificultad que estaba Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces estaban 2 países federales y 2 países que no son federales. Entonces cuando decían cómo se implementa la atención primaria de la salud en la Argentina, era una cosa porque teníamos que decir en qué provincia. Bueno, en la Argentina la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, después, como es un país federal, hay que seguirla provincia por provincia. Y tenemos una provincia que es la provincia de Buenos Aires, que con un gran esfuerzo está haciendo una implementación muy notable, particularmente de la transformación de los grandes monovalentes que tenía, que eran hospitales que llegaron a tener 3.000 personas internadas, por ejemplo, de los grandes monovalentes que tenía, generando desde las prácticas intersectoriales hasta los dispositivos alternativos. Hay provincias pequeñas como Catamarca que sin embargo ya tienen el órgano de revisión, tienen el consejo consultivo honorario, tienen las defensorías para las personas internadas, etcétera, pero no tienen dispositivos alternos a lo manicomial para ejecutarlo. Tenemos una provincia que es Río Negro, que cerró los manicomios antes de la ley de salud mental, pero lo que pasa es que Río Negro es una provincia con muy baja densidad de población, entonces no es comparativo con la provincia de Buenos Aires y así sucesivamente. De cualquier manera, y para todos los espacios en este momento tenemos desbordados los servicios de salud mental por la demanda. Y esta es una característica de esta época y no es solo de nuestros países. Piensen que en Estados Unidos la mortalidad por sobredosis de fentanilo son 140.000 personas por año y que además es la principal causa de muerte de los jóvenes. Algo debe haber fallido en la forma de funcionamiento de una sociedad donde los jóvenes mueren básicamente por analgesias, o sea, tratando de calmar algún tipo de dolor. Bueno, vuelvo ahora sí, voy a entrar en el PowerPoint y me avisan cuando me estoy
pasando de tiempo para que lo vaya. Y yo no sé, no se usa el PowerPoint, me parece. Recién funcionaba. Ahí está. Bueno, este es el título, lo vamos a pasar. Les voy a leer un texto de Freud. Hoy estoy muy citando a Freud, no es que sea tan... Yo siempre estoy con un pie en el campo de la salud en general y les podría irme de terreno y decirles que estamos de nuevo con epidemia de sarampión y estamos volviendo a una época en que ya no se trata, ya se trata de dejar morir directamente, pero bueno. Dice, arrastrados por el torbellino de esta época de guerra, solo unilateralmente informados, a distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido ya o comienzan a cumplirse, y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en las significaciones que atribuimos a las impresiones que nos agobian y en la valorización de los juicios que nos formamos. Yo le puse un título que decía, como decíamos ayer, porque este texto de Freud, que es del 2000, ahí dice consideraciones sobre la guerra y la muerte de 1915, pero 1900 no sé cuánto, pero sí, 1915, es en el momento en el cual está en juego la Primera Guerra, tiene uno de sus hijos en esa guerra y muere una de sus hijas por la epidemia olvidada, que es la epidemia de gripe española, ¿no? Y en un momento en que se inicia esa primera mitad del siglo XX, que va a dejar para finales de esa primera mitad del siglo XX el mundo absolutamente transformado, porque además, todavía no ha sucedido, pero está por suceder, se empieza a configurar además en Rusia lo que va a ser el bloque, posteriormente el bloque socialista en todo el periodo del mundo bipolar. Entonces, pero lo impresionante de esta frase es que andamos descaminados en las sensaciones que nos agobian. Eso yo creo que es una cosa que compartimos mucho hoy en día. Vamos a trabajar por escalas. ¿De qué hablo cuando hay épocas de incertezas? No está mal que haya una cierta incerteza, porque la certeza la utilizamos para el diagnóstico muchas veces de la psicosis, ¿no es cierto? O sea, decimos, cuando uno tiene una certeza es que carece de ninguna duda, lo que dice es prácticamente incuestionable. Y en esta época vemos en realidad una alternancia entre certezas e incertezas. Muchas de las certezas, tal cual como son construidas como certezas que no tienen una fundamentación racional. Ustedes van a asistir hoy en día a una especie muy absurda de debate, pongo el caso vacunas, los antivacunas, para no hablar de los terraplanistas, ¿no? Lo que uno asiste permanentemente es a una cantidad de debate con argumentos aparentemente científicos, por ejemplo, un artículo en The Lancet que después se retracta diciendo que la vacuna contra el sarampión produce autismo, para contradecir la producción científica. Y lo que pasa es que lo que está de por medio, para estas, el rector y el decano mencionaron las nuevas derechas, ¿no? Las alt-right se llaman. Entonces, tienen un concepto, hay unos pensadores, Thiel es uno de sus pensadores, que es el primero que pone en la educación del libertario, pone la libertad y la democracia son incompatibles, ¿sí? Que piensan en una especie de gobierno tecnocrático, autoritario, que tiene que estar basado en conocimientos supuestamente científicos, pero lo que esperan de la ciencia no es el desarrollo científico del bien de la humanidad, sino aquel desarrollo científico que permite, por ejemplo, colonizar Marte, colonizar el océano, hacer inmortales a las personas que puedan acceder a la inmortalidad. Entonces la lucha contra la muerte, la colonización de Marte y la colonización del océano vienen de la mano de propuestas que son propuestas tecnocráticas, tecnocrático-corporativas. Es curioso porque algunos de los textos plantean prácticamente la vuelta a modelos monárquicos. O sea, se tiene que tener no va a ser la sociedad, sino un individuo que la tenga clara, el que la va a sacar adelante, ¿no? Entonces, está bien que tengamos incertezas, porque está bien que nosotros podamos dudar y podamos pensar. Esto no significa que esto paralice la acción. Esto significa
que esta pérdida de confianza epistemológica, como lo plantea Boaventura de Sousa Santos, dice, perdimos la confianza epistemológica, no tiene por qué impedir que nosotros permanentemente con estas herramientas en transición y en cuestionamiento sigamos adelante con nuestros proyectos, si estos proyectos tienen que ver con la defensa de la vida. Entonces, podríamos decir, voy a volver sobre esto, porque ya no se menciona mucho la epidemia de COVID, ¿no? Y debo decirle que casi no vengo porque estaba con COVID hasta la semana pasada. O sea, no es que desapareció, es que ya no hisopan en la Argentina, entonces uno no se entera. Por una razón particular, a mí me hisoparon y yo estaba con COVID. Ya no es lo que era, eso es cierto, pero es por la vacuna. Ahora, sin embargo, bajó la cantidad de vacunación porque hay todo un eje antivacuna que les debo decir, tiene mucho que ver con qué gastan los estados y qué no gastan los estados, porque la vacunación es masiva y es responsabilidad del Estado. No sirve de nada la vacunación individual, salvo para el individuo que se vacuna, y aún así es de riesgo. Entonces, ahí hay una tensión entre los laboratorios, el complejo médico industrial financiero y el gasto estatal. En la construcción del imaginario social, quiero decir. Bueno, pero lo que yo suelo decir es que la pandemia de COVID-19 fue como un acontecimiento que precipitó de manera catastrófica el desequilibrio de un sistema que ya estaba en desequilibrio. Y cuando digo el desequilibrio de un sistema me refiero a la economía, a la geopolítica, al funcionamiento global de cómo estaba, al funcionamiento global, al final de lo que podríamos decir la globalización tal cual había sido planteada en aquella época en que nosotros empezamos nuestras primeras investigaciones sobre salud en las zonas de frontera en el marco de la integración del Mercosur. Este sistema, como digo ahí, es de altísima inestabilidad simultánea y un componente también fundamental para los que pensamos en el campo PSI es justamente la incorporación de lo que se llama la cuarta revolución tecnológica. En este momento muchos de ustedes quizás van a ver o han visto la película Frankenstein, ¿no? Lo asombroso es que Mary Shelley tenía 18 años y eran un grupo de jóvenes aburridos que se juntaron porque estaban abajo de una caída de estas de polvo, como sucedió alguna vez por volcanes, etcétera, y ella se escribió esa novela en un fin de semana. Si un grupo de jóvenes se juntara ahora un fin de semana, estarían todo el fin de semana con los aparatos, capturados en cosas muy rápidas, porque la atención y la imaginación son procesos activos. Son procesos activos, y lo que nosotros estamos asistiendo es a una tecnología que captura tanto la imaginación como la atención. Recibo un mensaje de colegas de otro país, me invitan a su país, les voy a mantener la discreción para coordinar un encuentro de todo un estado grande, sobre salud del personal de salud. El encuentro se llama ¿Cómo me cuido yo? Entonces les digo, no, pará, vamos por parte, tiene que ser cómo nos cuidamos nosotros. Tienen buenas intenciones, Y me dicen, pero la exposición no puede ser de más de 30 minutos, porque la gente más de 30 minutos no escucha. Entonces yo dije, ¿cómo puede funcionar una universidad y cómo puede funcionar una escuela si la gente no puede escuchar más de 30 minutos? ¿No? ¿Qué pasa con los niños y niñas cuando de repente están desde muy pequeños siendo capturada la imaginación y la producción de imagen en el más estricto sentido del término, pero también la atención está siendo capturada? Una cosa es la lectura, otra cosa es seguir una hormiguita hasta que se mete al hormiguero y otra cosa es estar paralizado por la... Entonces, de esto tenemos que trabajar nosotros, que es estos nuevos dispositivos de producción de subjetividad y cómo se articulan estos nuevos dispositivos de producción de subjetividad con el psiquismo. Apagué el micrófono en lugar de... Bueno, esto les voy a mostrar para que vean, esta es imagen. Cuando yo iba a la secundaria, el mundo me lo mostraban así. O sea,
Para los que me conocen, estas tres imágenes las he usado mucho. Si ustedes se fijan, hay un dibujito ahí, un cuadrado, una cosita chiquita arriba de África, eso es Europa. Europa colonizó todo el resto. Hay una cultura que colonizó todo el resto. Y la colonizó utilizando después, posteriormente, tecnologías que eran tomadas de otra cultura. Le voy a poner un ejemplo. Los chinos descubrieron la pólvora. El descubrimiento de la pólvora no fue de los europeos. Pero los chinos no lo usaban para la guerra. Para ellos hubiera sido absolutamente deshonroso que alguien hiera a otro a distancia. No se les ocurrió, porque las artes marciales son artes. Y la guerra es un arte para ellos. Entonces era absolutamente antiético. Hay que tener una representación para que algo suceda, para que pudiera aparecer la medicina de trasplante. Fue necesario que antes se pensara el cuerpo como una máquina mecánica, como está en el texto de Mary Shelley. Está casi, diría, anticipado, como siempre pasa. La ciencia ficción es la única ciencia que adelanta el futuro. Volviendo a lo que les decía, esto se fue cambiando. Entonces, después de la Segunda Guerra, quedamos así. O sea, quedó en el centro hegemónico Estados Unidos, de Occidente, así la veíamos nosotros, en el centro de Occidente, pero ahí se devela algo que ustedes ven que en este momento ya está en juego. ¿Ven Norteamérica arriba, eso amarillo que tiene al lado? Eso es Rusia. Si el zar no le hubiera vendido Alaska a Estados Unidos, Rusia tendría frontera con China, ¿no? Frontera con China tiene un montón. Lo que digo, Rusia tendría frontera con Estados Unidos y la geopolítica sería otra. Y algo de eso se empezó a discutir ahora. Algo de eso escuché ya la vez pasada con respecto a Alaska, etcétera, etcétera. Y finalmente, miren este. Entonces en el medio está el Pacífico, no el Atlántico. Y es hasta otras rutas de comercio. ¿No? Y en el medio de eso es la aparición de otras formas de pensamiento, de culturas subalternizadas, de otras formas de gestión de lo político, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de revisiones que tenemos que hacer, y que de acá no voy a leer ni loca, y mucho menos con estos anteojos que son los de lectura, pero me los acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer es, sin tirar el niño por la borda, o sea, sin tirar, mezclé dos dichos, sin tirar el niño con el agua de la bañera, ¿no? Revisar, creo que epistemológicamente, la idea de que hay una ciencia sin sujeto. Toda ciencia tiene un contenido de producción subjetiva, si por sujeto se entiende no solo el sujeto como lo trajo el psicoanálisis francés al terreno de la psicología, sino el sujeto en el sentido social del término. Entonces hay que cuestionar el concepto de objetividad. También revisar los límites y los objetos de cada una de las disciplinas científicas y a incorporar saberes que son considerados no científicos, particularmente en nuestro campo. Formas de conocimiento y formas de saber que no necesariamente son científicos. Acabo de explicar que la ciencia, en realidad la ciencia ficción es la única que predijo el futuro. No obstante, no se trata de reaccionar de manera anticientífica, ¿no? Esta extraña reacción anticientífica que utiliza argumentos científicos para rebatir lo que dice la ciencia. Se trata de recuperar de la tecnología y de la ciencia aquello que puede ser puesto al servicio de la vida. Entonces hay que deconstruir también algunos pensamientos binarios, ¿no? Mente, cuerpo, individuo, sociedad, introducir el concepto de complejidad y también, eso no está puesto ahí en ese Power, pero posteriormente sí, hay algunos descentramientos que son necesarios, creo que está en el próximo. Tenemos que ser claramente, acá voy a retomar algo que plantea el pensamiento decolonial, creo que, pero en un sentido más amplio, que tenemos que ser capaces de revisar el componente eurocéntrico y anglocéntrico de la mayoría de nuestras disciplinas, quiero decir. Esto no quiere decir, acabo de citar a Freud, que es un autor europeo y que tiene algunas citas generalizables,
Más aún, tiene algunas que desde el punto de vista de género no son muy comprensibles. Por ejemplo, tiene un texto que se llama El complejo de Edipo y otro que se llama El complejo de Edipo en la mujer. ¿El anterior de quién era? Del humano, digamos. Entonces, pero miren, ningún autor trasciende tanto a su época. O sea que cuando uno tiene un autor, nosotros leemos Spinoza hoy, pero no es el Spinoza que escribió, y volvemos sobre Spinoza hoy, pero lo retomamos desde hoy. Siempre una lectura es una lectura situada desde la época y por lo tanto admite la crítica. O sea, no voy a tirar Freud por la borda, pero tampoco me gusta que un texto se llame El complejo de Edipo y el otro se llame El complejo de Edipo en la mujer, digamos, como si fuera la excepción de la regla. Volviendo a esto, revisar el concepto, otra cosa, lo traigo por revisar el carácter androcéntrico y antropocéntrico del pensamiento. O sea, nosotros tenemos la modernidad construyó una idea de que el hombre está por encima de la naturaleza. El hombre, quiero decir, lo humano, por encima de la naturaleza. Es una especie por encima de la naturaleza. Muchos están planteando algunas cosas que yo creo que hay que revisar. Una es que somos una especie, lo lamento, sorry, somos una especie, ¿no? Porque si no, ¿qué seríamos? Hechos a la imagen de Dios, pero... Segundo, algunos dicen que somos una especie fugada, que las especies fugadas son las que rompen el equilibrio con su hábitat. Paseada, en general se extinguen, pero bueno, pasada esta característica y al margen de esto, yo creo que, y acá lo voy a insistir, hay una característica universal de la especie humana como especie, es una especie gregaria. No hay ninguna cultura humana que no se haya constituido en la gregariedad, o sea, por lo colaborativo. Más allá que después hayan entrado en enfrentamiento entre distintas culturas de lo humano. No sé si soy clara. Pero no existe, tanto es así que los niños bestiales, o sea, criados fuera, sobreviviendo a una primera etapa vital donde no hubiera un otro humano constitutivo, no se constituían como tales. Es la famosa investigación de los niños bestiales. Entonces, vamos a la siguiente. Y finalmente hay algunos autores, yo no me voy a meter en esto, que dicen, bajen la cosa, nosotros consideramos que el mundo es una, digamos que los seres vivos son una escala, que lo humano está arriba y abajo de todo están las plantas que son inanimadas, pero sin ellas no existiría la atmósfera. O sea, hay que revisar también la cuestión de la vida, de la cuestión zoocéntrica, dice. Acá está. Del pensamiento eurocéntrico y occidentalcéntrico universalizado, del pensamiento androcéntrico, antropocéntrico y zoocéntrico, con pregunta. Bueno, pero por cierto que el ocaso de la modernidad no significa renunciar a algunos de sus constructos que, como diría un pensador del tema de derechos humanos, son paradójicos. Lo dice así porque es Marcelo Rafín, dice, los derechos humanos son uno de los constructos más paradójicos de la modernidad, porque no ha hecho otra cosa que enunciarlos y construir y producir las condiciones necesarias para que sean incumplibles, ¿no? Entonces, uno de ellos es la idea de democracia, que creo que en lugar de abandonarla y pensarla en un tecnócrata y volver a la monarquía, etcétera, tenemos que pensar en cómo articular formas democráticas formales con las informales, cómo dar más espacio a la sociedad civil, etcétera. No uso mucho la categoría sociedad civil, pero es la forma de que me entienden. La idea de derechos humanos, que ya lo dije, ampliado, yo creo que lo debiéramos ampliar y aprender ahí de los pueblos originarios. O sea, ya no se trata solo de los derechos humanos, se trata de los derechos de la vida, sin la cual no son posibles los humanos. Y también no renunciar a los aportes de la ciencia moderna, pero sí poder pensar en tecnodiversidad. Toda tecnología tiene una cosmotécnica, dice un autor chino, Yu Hui se llama. Y nosotros tomamos como única una cosmotécnica que es hegemónica, pero existen otras cosmotécnicas y la búsqueda de otro tipo de cosmotécnicas. Y cojo, cuando yo digo técnicas, no estoy hablando solo de aparatos, puede ser técnicas terapéuticas también, técnicas de gestión pueden ser, ¿no? La técnica es la forma en que se materializa, en todo caso, desde una cosmología hasta un conocimiento. Bueno,
Entonces tenemos una tendencia, por un lado en el mundo, que es objetivación y mercantilización. Adjadurian dice, cualquier ente adquiere condición mercantil cuando su intercambiabilidad pasada, presente o futura se convierte en su principal atributo. O sea, quiere decir, lo más importante es que sea intercambiable y en ese intercambio se produzca riqueza, comercializable, digamos, sea mercantil. Entonces, hay objetos que nacieron para eso. Nacieron los autos, etcétera, etcétera. Ahora, un órgano humano vivo, un bebé, una persona. Ustedes piensen que la revolución industrial, los capitales de la revolución industrial vinieron del esclavismo y del opio. ¿No? Entonces, cuando yo hablo de objetivación, hablo justamente, estoy usando una categoría, que es una categoría pilar de los derechos humanos, que tiene dos pilares. Uno es dignidad y el otro es autonomía, ¿no? Entonces, dignidad, la definición kantiana de dignidad, dice que ninguna persona sea tomada como objeto, medio o mercancía. Les aseguro que si ustedes aplican eso a una política en salud mental, es básico. Que ninguna persona sea tomada como objeto, por ejemplo, de experimentación, de sometimiento, de utilización para confirmar mi teoría en la clínica, o sea, utilizo el paciente para darme cuenta de cuánta razón tengo, etc. Como fin o como mercancía. Algunos de estos elementos pueden estar dando vuelta, ¿no? Bueno, vamos a hablar del campo de la salud mental. Por lo que escuché acá, ustedes lo tienen muy, muy incorporado y discutido. Nosotros no utilizamos, nosotros no utilizamos la categoría salud mental como un tipo o forma particular de salud, porque no utilizamos la categoría enfermedad mental como si existiera una enfermedad que es de la mente y no incorpora ni el cuerpo ni la biología. Acá estoy usando dos palabras que separo, uno es cuerpo y otro es biología, porque el cuerpo ya en sí mismo es un constructo social además de ser biológico. La corporeidad ya no es exclusivamente un elemento a ser reducible a la anatomía, a la fisiología, a la química orgánica, etc. ¿no? Es por eso que los procesos, lo que nosotros en el pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericano, llamamos proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, como proceso complejo que se incorpora, como incorporamos, entonces ahí sí, lo que podríamos llamar, por un lado lo subjetivo y por otro lado lo psíquico, como dimensiones de análisis de un proceso complejo, que no niegan las otras. De acá se deriva directamente la necesidad del abordaje interdisciplinario. Alguna vez un neurólogo me dijo, a ver a dónde va a parar tu sujeto si le pasa un ómnibus arriba del cerebro. Le dije, touché. Y un genetista, al cual valoro mucho porque he tenido un impresionante papel en la cuestión de derechos humanos, le digo, pero para vos todo es genético. Me dice, bueno, yo soy genetista, es mi objeto de estudio. No es que todo sea genético, vos me estás diciendo si para mí todo es genético, yo me dedico a ese es mi objeto de estudio. Pero yo no reduzco la realidad a mi objeto de estudio. Entonces, tenemos que pensar que cuando nosotros pensamos los procesos de salud, enfermedad, atención, los pensamos en dimensiones macro, meso, micro, y los pensamos en dimensiones subjetivas, psíquicas, corporales, biológicas, etc. Entonces, ¿para qué utilizo la palabra salud mental? La utilizo para definir un campo de prácticas sociales que se construyó a partir de la Segunda Guerra para modernizar o antagonizar con el modelo asilar manicomial, que era aquel que había construido la modernidad como propuesta y de respuesta a la locura, en estado de excepción. No sé si es más o menos claro. Entonces, salud mental es un campo de prácticas sociales. No utilizo la categoría enfermedad mental y reivindico mucho que la Ley Nacional de Salud Mental haya
utilizado, coloque no en la categoría enfermedad mental, sino en la categoría sufrimiento psíquico. Y sufrimiento psíquico es una categoría mucho más amplia que la psicopatología, que quiero decir, no la tiremos por la borda. La psicopatología es una herramienta que puede ser necesaria para el trabajo clínico. Pero como bien diría un psiquiatra con el cual trabajé, le dijo a una paciente, la paciente le pregunta, ustedes ya me lo escucharon 1000 veces, pero me parece ejemplificador, le pregunta, haciendo el certificado de discapacidad, qué quiere decir esquizofrenia paranoide, sabiendo que su diagnóstico lo está leyendo. Y el psiquiatra la mira y le dice, es la forma en que nosotros los psiquiatras llamamos estos problemas que usted tiene y con los cuales estamos trabajando. Así como llaman gastralgia a los médicos al dolor de estómago. Como volvió una señora contenta, le dije que fue al médico, sí, ¿qué le dijo? Que tengo gastralgia, me dolía el estómago, ahora sé por qué. Le pusieron la palabra justa. Bueno, en síntesis, entonces, pero la salud mental es un subcampo dentro de las políticas de salud. Recientemente estaba con una persona italiana, que es del movimiento de la psiquiatría democrática italiana, y entonces se lo mencioné a Giovanni Berlinguer y me dice, el creador de la reforma de salud en Italia. Le digo, sí, Giovanni Berlinguer creó la reforma, muy ligada a América Latina también y al pensamiento médico-social. Y entonces ella me dice, si no hubiera sido por él, no hubiera sido posible la reforma psiquiátrica italiana, porque no se puede separar salud mental de salud en general. Y yo suelo utilizar una frase que parece muy provocadora, pero no lo es, porque es absolutamente cierto. Yo creo que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición. O sea, que nosotros nos integráramos en prácticas de salud que contemplen todas las dimensiones simultáneamente. Que cada vez que una persona recibe una atención, la persona reciba la atención. La palabra persona quiere decir sujeto de derecho, recuérdenlo. Yo lo utilizo así, estrictamente hablando, no por la psicología de la personalidad. Persona es sujeto de derecho. Por eso existen las personas no físicas, que son las empresas, y ahora existen las personas no humanas, que son los animales. Entonces, el nacimiento de las políticas en salud mental fue en la Segunda Guerra Mundial y tuvo mucho que ver con varias cosas. La aparición de los estados de bienestar, como forma, por lo tanto, la aparición de políticas universales de salud, como fue el caso, esto lo plantea muy correctamente Emiliano Galende en uno de sus libros originarios, que es Psicoanálisis y Salud Mental. La aparición en esos estados de política, el caso de Inglaterra y el Sistema Nacional de Salud inglés, la aparición de políticas de salud universales que van instalando la idea de derechos sociales como tales, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, por cierto, que amplían mucho la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, absolutamente civiles y de defensa contra el Estado de la Revolución Francesa. Y también ese periodo que se inaugura de la posguerra, ese periodo de la generación donde 50 años, por primera vez Europa en siglos va a pasar 50 años sin guerra, es increíble, en siglos. La generación de una transformación cultural profunda, de movimientos emancipatorios, de movimientos anticoloniales, de movimientos por los derechos de aquellos que tenían derechos disminuidos, como pueden ser los movimientos contra la discriminación racial en Estados Unidos, el feminismo, etcétera, ¿no? Entonces, y por cierto, un elemento más que tiene que ver con el nacimiento de lo que va a ser el complejo médico-industrial, que son los avances de la psicofarmacología, que para bien o para mal permitieron el control de los... Esta es una frase que Bettelheim escribe con respecto al modelo asilar manicomial, que acá me quiero detener a decirle, no es un establecimiento, no es el edificio. Lo asilar manicomial es una institución, quiere decir que todos lo tenemos internamente y aparece a veces como el alien, aparece adentro de las, inclusive de los dispositivos más innovadores, aparece un gesto asilar manicomial, que es ese gesto de colocar al otro en un lugar donde su palabra ha perdido valor, donde no puede ser escuchado y donde por su bien, entre comillas, se le interviene la vida.
Entonces, esta frase es de Bettelheim con respecto al campo de concentración, pero la haría extensiva a las cárceles y a cualquier institución total. A las cárceles particularmente me voy a ir de tema porque tenemos en este momento en la Argentina una contradicción flagrante. Están bajando la edad de portación de armas, están bajando la edad a 13 años, la edad de poder hacer inversiones en la bolsa y en todo esto, y están bajando la edad de imputabilidad, todo junto, con una idea absolutamente punitivista de la aplicación de la ley, cuando lo que nosotros tendríamos que proponer es una idea de esta nueva forma de aplicación de justicia reparatoria, por ejemplo, particularmente con los jóvenes y particularmente con los, si van a detener niños, calculo que también con los niños, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que dice Bettelheim es, si se le pidiera al autor, que es él, que está en un campo de concentración, hace una investigación impresionante, que resuma en una frase su mayor problema durante el tiempo que estuvo en el campo, respondería así: proteger su yo de manera tal que si por alguna eventualidad afortunada lograba nuevamente la libertad, fuera aproximadamente la misma persona que había sido cuando perdió su libertad. Entonces, esto es lo que produce la cárcel punitiva. Esto no es exactamente lo que produce el manicomio, porque el manicomio produce una especie de acostumbramiento por el cual la persona va renunciando a la idea misma de libertad. Esto estaba en la entrada de la colonia Cabred, una colonia fundada en 1905 con la mejor psiquiatría de la época, sin rejas, vamos a trabajar, cura el trabajo, el contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero en el medio de eso, que ahora ahí hay un cartel que dice vacunatorio y centro de salud para toda la comunidad, en la provincia de Buenos Aires. Pero miren qué interesante el texto. O sea, es un parque divino en un día de sol que pertenece a la colonia. No hay un solo paciente que se le vea ahí caminando, ni haciendo footing, ni corriendo, ni todas esas cosas que le hacen bien a la salud de la gente. Pero si hubiera alguno, no estaría caminando o haciendo práctica de ejercicio, sino que estaría deambulando. Y cuando uno hablaba con la gente de la comunidad y le decía, los pacientes salen y deambulan por todos lados. Bueno, esto es, con respecto a otro, lo que es el centro de salud mental de la comunidad, donde van gente de la comunidad y van también las mujeres externadas del hospital psiquiátrico Esteves en la provincia de Buenos Aires desde hace ya más de 20 años. Es un programa que hace 20 años funciona viviendo en hogares con distintos niveles de antagonismo. Con distintos niveles de cuidado, digamos. Cambié de PowerPoint y ahora vamos, por un lado está esta propuesta, el modelo asilar manicomial, pero casi diría como modelo para el conjunto de la sociedad, por el paradigma. Alguna vez escribí, en los 90 escribí, los barrios pobres, los barrios marginales, lo que nosotros llamamos las villas, van a ser los manicomios del futuro. En un momento en el cual se piensa una sociedad, al igual que la feudal, donde los que tienen los recursos necesarios para vivir confortablemente viven en espacios cerrados. Y los espacios abiertos de los ciudadanos, etcétera, se van degradando. Las ciudades se van degradando, los centros se van degradando, etcétera. Todo esto configura también una producción de subjetividad y de alguna manera afecta también a lo psíquico. Bueno, no pienso leer de acá, pero ustedes lo deben ver mejor que yo. Son las redefiniciones de la salud mental en el polo innovador, o sea, en las políticas de derechos, ¿no? ¿Si me acerco? No, ni aún así. De qué manera se los voy a decir. En principio, no se los voy a decir en el orden que están ahí, pero lo primero es poner entre paréntesis la enfermedad, como dice Basaglia, ¿no? Poner entre paréntesis la enfermedad. Lo segundo es el reconocimiento pleno de las personas como sujetos de derecho, su participación.
la responsabilidad social con respecto a los problemas de discapacidad y la idea social de discapacidad. El paradigma social de discapacidad es el que permitió, me voy a salir de salud mental en el sentido más estricto del término para ampliarlo a otras cosas, el que permitió que a algún genio se le ocurriera que no era imposible que las personas ciegas jugaran al tenis. Y tenemos equipos de tenis. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar en aquello que no podían, pensó en aquello que potenciaba aquello que no podían, que es la audición. Entonces, genio, se le ocurrió ponerle sonido a la pelota. Y así tenemos los equipos de fútbol y los equipos de tenis. Los de fútbol se llaman los murciélagos, acá deben tener también, me imagino, ¿no? Entonces, pero piensen que ahí en esto que parece, hablemos de tecnodiversidad, ahí en esto que parece un movimiento menor, el descubrimiento de algo obvio, hay un movimiento de paradigma con respecto a la diversidad, a la discapacidad en este caso pensada como diversidad, y por lo tanto la entrada en el paradigma de la entre comillas, porque acá tenemos un debate con los actores, etcétera, si son o no, si entran o no en discapacidad, etcétera, de la discapacidad que se supone de origen mental. No sé si ustedes saben, pero hay un movimiento internacional de personas que escuchan voces. ¿Lo conocen? Bueno. La reivindicación que ellos hacen es de que son personas que escuchan voces, acá viene lo del sufrimiento psíquico, que escuchan voces, pero que no son psicóticos, y que buena parte del padecimiento y del aislamiento social viene de que escuchan voces, y que no pueden explicarlo sin que además lo psicopatologicen. Y yo descubrí ese movimiento por una razón personal, porque la hija de una amiga que llegó a la mayoría de edad y decidió operarse de epilepsia, hacer esa operación que sacan, la operación temporal de epilepsia, cuando leímos el consentimiento informado decía que uno de los riesgos era que producía esquizofrenia, la operación. Ella se la hizo lo mismo, cesó la epilepsia y comenzó a escuchar voces. Y es aquí cuando yo les digo, no tiremos por la borda lo que nos enseñan las neurociencias. Claro. Y es aquí donde yo les digo, pensemos que quizás se trata de pensar que incluir no es ajustar a una persona para que entre en una caja que tenemos prefigurada para ella, sino que incluir es transformar los espacios donde las personas circulan. He trabajado con personas que pudieron trabajar como docentes con un diagnóstico psiquiátrico grave muy bien hasta la crisis del 2001, que entró en crisis la escuela, los padres, la escuela se transformó y entonces ahí sí no soportaron un ambiente insalubre que no es que no les hiciera mal a los otros, también le hacía mal a los otros, pero le hacía sintomáticamente mal a ellos. Bueno, esto lo van a leer después, lo voy a pasar. Algunas problemáticas las he planteado y voy a ir cerrando. Por ejemplo, me habrán escuchado hablar de sujeto o subjetividad y psiquismo, de tratar de separar esas dos cosas. Sucede que la categoría sujeto y subjetividad no es una categoría del terreno de la psicología o de lo psi. Es una categoría que incorporó al terreno del psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis francés. Pero si ustedes leen un libro, les recomiendo un libro que se llama, es de Manuel Bisset y otros, son una serie de autores que se llama Sujeto, una categoría en disputa. Es un grupo de politólogos, editorial La Cebra es, y creo que está en ebook. Estoy haciendo un chivo, pero bueno, el libro lo merece. Entonces ahí van a encontrar los distintos autores que trabajan la categoría sujeto y subjetividad. El que yo utilizo mucho es Agamben. Agamben dice, una subjetividad se produce cuando el viviente, y ahí metió la vida, entra en contacto cuerpo a cuerpo, y ahí metió el cuerpo, con los dispositivos que le ha sido atravesar, entre ellos, le ha sido dado a atravesar, entre ellos el lenguaje, pero no únicamente el lenguaje. ¿Okay? Entonces, a mí me gusta porque introduce el cuerpo, introduce la vida, introduce los dispositivos y además agrega el lenguaje. Y de las definiciones de sujeto, uso una de Toni Negri, porque sujeto tiene un debate interno,
que nace con el estructuralismo y que entonces el sujeto era así como un predeterminado, un sujeto sujetado, digamos. Lo que es, va a ser. Una vez que está la estructura determina, ¿no? Después el postestructuralismo cuestiona esto, y Toni Negri, que es un autor medio maldito, pero su definición de sujeto en fin de siglo me gustó mucho, dice: sujeto es un ser común y potente. Dice, común porque está sometido a las determinaciones comunes de la vida, y potente porque tiene capacidad de trascenderlas, que nosotros diríamos de agenciamiento. Dice, el sujeto es un proceso, y acá me interesa porque pone la palabra proceso, no estructura, de composición y recomposición continua de deseos y de actos cognitivos. Y me parece muy interesante también que además de poner el deseo, pongan los cognitivos. Volvé Piaget se llama. En esta época, que no es poca herramienta. Entonces, psiquismo es de alguna manera nuestro objeto teórico y no tenemos además una teoría unívoca sobre eso. Pero tenemos varias teorías y tenemos que tener la capacidad de revisar críticamente las propuestas teóricas. Bueno, vamos a saltear lo de la bioética porque ya me debo estar acabando el tiempo. ¿Qué? O sea que estoy terminando. Bueno, en el terreno de la bioética tenemos un debate así, central de los filósofos que plantean que habiendo autonomía, que según ellos es libertad absoluta, yo elijo lo que quiero, hay un autor que dice, esta idea de la libertad como algo, una expansión infinita que solo puede ser frenada por el otro, por el límite que me pone el otro, es el principio del terror. Eggleton se llama el autor. Porque si el único límite a mi expansión infinita es el otro, cuanto menos otros haya mejor, ¿no? Y después están las otras, esa idea que se llama, tiene una publicación en inglés que se llama La dignidad es un concepto inútil, de una filósofa norteamericana, es la que fundamenta, y la escuché en un congreso, fundamenta la propuesta de hacer mundial el tráfico de órganos humanos. O sea, si una persona quiere vender un riñón porque necesita venderlo, ¿por qué se lo vamos a impedir? ¿No? Como si no hubiera una determinación que la obliga. O si al fin y al cabo el problema es que hay gente que tiene niños y no quiere criarlos y otra que tiene niños y quiere criarlos, ¿por qué vamos a impedir que se forme un comercio de niños? ¿No? Lo hemos escuchado, quiero decir, en algún momento. Esto yo lo escuché en un congreso, dicho sea de paso. Y después están las otras posiciones que consideran que el eje central es la autonomía, o sea, que el margen de la autonomía, que la autonomía no es una libertad absoluta, sino que el eje central es la dignidad, quiero decir. O sea, que el nivel de dignidad en el cual es colocada una persona es lo que facilita su autonomía. Y que una situación indigna es un límite a la autonomía. Bueno, vamos a saltear esto. Yo vengo trabajando mucho el concepto de hospitalidad. Yo no sé si ustedes saben, Derrida y Duformatel escriben ese libro entre ellos dos, refiriéndose justamente a los migrantes. La hemos aplicado a otros, a los niños, etcétera, a pensar la escucha como un acto de hospitalidad, porque la escucha, el colocarse en el lugar de escucha hacia otro que padece, no es sino también permitirse ser interpelado por el otro, ¿no? Y acá introducimos el concepto de clínica ampliada, más allá de que no hay que pensar que el trabajo clínico individual es exactamente el núcleo central de nuestra práctica. Hay una serie de prácticas comunitarias y sociales que me parece tienen un efecto psíquico y subjetivo muy importante. Y esto, les voy a cerrar, hay una frase que yo vengo repitiendo, me dicen desarrollarla teóricamente, le digo es obvio, que es, hay que militar la amabilidad. En épocas de agresividad, hay una diferencia básica entre agresividad, violencia y crueldad. La agresividad es un constitutivo humano, forma parte nuestro. La agresividad es un constitutivo humano, ahora puede inclusive ser sublimada. Algo de agresividad sublimada tiene un cirujano, si no, no dedicaría su vida a cortar gente, aunque sea para salvarle la vida, digamos, ¿no? Algo de agresividad se pone en juego en un buen partido de fútbol. Ahora, si fracasa el árbitro,
y el árbitro no es un buen árbitro, se desencadena la violencia. Ahora, si alguien disfruta de la violencia, hay un goce de la violencia, eso es la crueldad. Y uno de los goces que más se convoca en este momento, porque es políticamente útil a las nuevas derechas, es el goce retaliativo, o sea, el goce de la venganza. Eso que hace que en Estados Unidos inviten a la familia de la víctima a ver cómo le aplican la pena de muerte al victimario, o que alguien diga en televisión, diga así, como en chiste, diga, bueno, con respecto a un violador, ya va a ver lo que le pasa cuando lo metan preso, como gozando de la idea de que lo van a violar, ¿no? Eso, el goce retaliativo, es uno de los goces que más ¿cómo podría decir?, se tiende a convocar en esta época, porque ahí desencadena la violencia. ¿Mm? Y hay una autora que se llama Irene Vallejo, mexicana, que nos dice, existe una ética del cuidado, pero necesitamos una épica del cuidado. Todos nuestros héroes son guerreros. Dice, nos dicen que la competencia mueve la sociedad, pero en realidad la sostienen los cuidados. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos profundamente a Alicia, la verdad que nos ha dejado planteadas una cantidad de cuestiones para transitar estos días. Y bueno, seguimos